Hola, hoy vamos a empezar con crecimiento logístico, famoso modelo conocido ya por todos. Vamos a tratarlo brevemente o repasarlo brevemente. Una cosa que había notado acá es esta frase que me pareció súper interesante, que me la encontré hace poco, me la crucé, y que, bueno, en la naturaleza uno esperaría observar el estado estable, los puntos estables, porque todo lo que tenía que pasar ya ha pasado. Eh, Esta es la idea de que cuando uno llega y empieza a mostrar un sitio, un lugar, ese lugar ya tiene una larga historia en general, y es muy probable que el sistema esté en un punto estable o alrededor de un punto estable. Por eso esto nos da como una ventaja, ¿no? La ventaja de al estudiar el sistema, tratar de empezar por estos lugares, los puntos estables, o las trayectorias a los distintos puntos estables, nos permite tener una idea de lo que puede estar pasando. Sí, por supuesto, tenemos bien planteadas las ecuaciones que corresponden a los factores más importantes del sistema. Ese ya es una cosa que no siempre sucede. Pero bueno, hablando de la ecuación logística, podemos pensarla como si tenemos una área determinada y tenemos una restricción con respecto a la cantidad de individuos, porque el, el área determinada determina la cantidad de recursos. Lo que uno podría pensar es que si, por ejemplo, tiene una pareja o un individuo, depende del tipo de población que estemos hablando, en un lugar, y estos recursos que hay en este lugar les sirven para sobrevivir y para tener descendencia, ¿no? Supongamos que puede tener descendencia y alguna de sus descendencias puede sobrevivir en el lugar vecino, y así esto después vamos a tener esto, después vamos a ir, esto se va a seguir llenando, pero a medida que se vaya llenando, la reproducción efectiva de, por ejemplo, alguno de estos que está por acá, va a ser menor, probablemente mucho menor, que cuando no había ningún individuo alrededor. Entonces, esta tasa poblacional, que al principio funciona como un crecimiento exponencial, o cuando una población crece, o sea, cuando uno tiene esta ecuación nada más hasta acá, crece a tasa constante, tenemos un crecimiento exponencial. Esta tasa constante, debido a este tema que se va llenando los sitios y cada vez va quedando menor cantidad de recursos, va a ir bajando y la población se va a estabilizar en un punto. Suponiendo que esto es Tn, o este punto es K, ¿no? ¿No? Que es el punto en esta representación espacial de que está lleno todos los sitios. Por ejemplo, uno podría tener una representación un poco más simple cambiando los parámetros o asumiendo que K es igual a 1. Si K es igual a 1, uno podría pensar que está teniendo
una proporción, ¿no? O sea, la proporción que ocupa todo este espacio. O sea que nuestros valores de poblaciones van a ir desde 0 a 1. ¿No? Esto queda así como más fácil. N por 1 menos N. N, ahora nuestro N, a ver, vamos a cambiar la variable. Podemos tener X por R por 1 menos X, ¿no? Y nuestro X es igual a N sobre K. Eso es equivalente. Bueno, no importa. Bueno, el tema que tenemos acá es que este K, si uno agarra la ecuación esta que está acá, y dice, bueno, suponiendo que n es distinto de 0, tenemos que encontrar el valor de n, para lo cual esto se hace 0, y eso nos va a dar el punto de equilibrio, ¿no? Eso sería 1 menos n sobre k, n sobre k igual 0, y esto solamente sucede cuando n es igual a k, lo cual es absolutamente lógico y deducible de todo esto que vimos antes. Por eso esta ecuación es muy sencilla. Y, o sea, si pensamos que representamos los puntos de equilibrio como un asterisco, tenemos este es uno de nuestros puntos de equilibrio. El otro punto de equilibrio es cuando n es igual a 0, ¿no? Porque si n es igual a 0, todo esto es igual a 0, por lo tanto, la tasa de cambio también es igual a 0, entonces es otro punto de equilibrio. O sea, acá tendríamos dos puntos de equilibrio. ¿Qué pasa cuando n es igual a 0? La tasa de cambio es siempre 0. O sea que es un punto de equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa en la vecindad del punto de equilibrio? O sea, si nosotros tomamos esto en equilibrio más un valor i, ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con el sistema? Lo que pasa acá es que la población aumenta y se dirige hacia acá. Por lo tanto, este punto de equilibrio que está acá, 0, es lo que se llama inestable. Ahora, el punto de acá, esto es un punto porque es un solo valor de n, vamos a dibujarlo acá, este es estable, ¿no? Porque si uno perturba ese valor de equilibrio, le suma un poquito o le resta un poquito, vuelve el mismo valor. Y eso también se ve si uno resuelve la ecuación, da esta es la solución. ¿Y qué nos dice este término de la solución? Es que cuando t aumenta, esto va siendo cada vez más parecido a 0. Por lo tanto, nos queda k sobre 1, o sea, k. Otra cosa que tenemos que comentar es que este es un sistema no lineal. ¿Por qué es no lineal? En el sistema anterior de crecimiento-muerte teníamos mu igual a mu menos delta n, ¿no? Y este es un sistema lineal. ¿Por qué lineal? Uno podría representar esto como una línea. O sea, no hay ninguna cosa distinta que multiplique a n o que una función distinta que modifique a n. En este caso, si uno hace la distribución, nos va a quedar n por r por n sobre k, o sea que tenemos n cuadrado por r sobre k. Y este es nuestro término no lineal. Así que es un sistema no lineal, y los sistemas no lineales pueden tener fenómenos diferentes que los sistemas lineales.
generalmente más interesantes. Ay, ¿qué le pasa a esto? Bueno, entonces tenemos que es posible determinar cómo son los interactores en vez de usando la solución o mirando cómo es el gráfico, usando un método matemático, ¿no? Para eso definimos esta función, o sea, la tasa de cambio. En la tasa de cambio definimos una función f de u, son los parámetros, que está en función de n, ¿no? Estamos pensando en la tasa de cambio en función de n, no en función de t. Entonces, pensando en esta función, uno puede definir los puntos de equilibrio, ¿no? Como el punto en el cual esta función se hace igual a 0, ¿no? El punto que corresponde a un valor de n, nuestro n de equilibrio, en el cual se hace igual a 0. O sea, estamos evaluando esta función en n igual a 0. Esta función no es otra cosa que r por n por 1 menos n sobre k. Y o sea, la función es eso, los parámetros son rk. Y en particular, como vimos antes, nosotros queremos saber lo que va a pasar cuando perturbamos los puntos de equilibrio. Eso nos va a dar si el equilibrio es estable o inestable. Entonces, lo que vamos a hacer es sumarle esta variable i, que es un desplazamiento o una perturbación del punto de equilibrio. Y lo que pasa acá es que, bueno, de este lado tenemos que ¿no? Como la suma de las derivadas, como la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, vamos a tener esto. Igual a f. Y esto que está acá es la definición del punto de equilibrio, o sea que esto es 0. Con eso vamos a tener que esta función, que no es una integral, que es una función de u, ¿no? Nos va a dar la dinámica de nuestra perturbación. ¿Qué va a pasar con la perturbación? Si se va a hacer más grande y se va a hacer más chica. O sea, si estudiamos esta función, podemos entenderlo. Bueno, ¿y cómo estudiamos esta función? Básicamente lo que hacemos, como estamos suponiendo que nuestro i es pequeño, ¿no? Reemplazamos, acá teníamos esto que nos daba, reemplazamos el valor de esta función por una aproximación que es llamada la aproximación de Taylor, o la serie de Taylor. Esta aproximación nos dice que exactamente lo que teníamos acá, que era esto, FU igual a n asterisco más i, es igual a la función en n asterisco más la derivada con respecto a n. La primera derivada con respecto a n multiplicada por i. Y esto continúa acá con la derivada segunda, con la derivada tercera, cuarta, quinta. Continúa, es una serie infinita. Supuestamente la expansión infinita nos da exactamente la función original. Pero a nosotros con esta aproximación, que es una aproximación lineal, ya nos alcanza.
porque el i es pequeño, supuestamente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que esto, de vuelta, por definición, es igual a 0. Así que esto nos simplifica bastante todo el asunto. Y lo que hacemos es definimos este lambda sub u como todo este valor, ¿no? Entonces nos queda lambda sub multiplicado por i. ¿Por qué ponemos un lambda sub u? Porque esto es simplemente un número. Este cálculo, esto que tenemos acá, es la derivada de f con respecto a n evaluada en el punto de equilibrio. Y esto es un número que se puede calcular. Entonces, ¿qué pasa si este número es positivo? ¿Qué pasa si este número es negativo? ¿Qué pasa si este número es 0? Eso es básicamente lo que averiguamos. Entonces, tenemos que la dinámica de nuestra perturbación está determinada por lambda por u. Lambda es un número, lambda por i, ¿no? O sea, ¿y qué sabemos de esto? Este es un sistema que ya estudiamos, ¿no? Que nos da crecimiento exponencial o de crecimiento exponencial, de acuerdo al signo de lambda. Si lambda es menor que 0, esto tiende a 0, o sea que esto se va, la perturbación va siendo cada vez más pequeña, por lo tanto, es estable. Uno lo podría pensar en términos también de la pelotita, ¿no? La famosa pelotita que está en este punto, que es el punto de equilibrio. Y acá tendríamos nuestro en equilibrio más i, ¿no? Entonces, cuando separamos, corremos la pelotita un poquito del punto de equilibrio, que eso sería esta distancia ahí. Si nuestro lambda es menor que 0, esto va a volver hacia acá. ¿Cómo sería el caso de que el lambda es mayor que 0? Deberíamos graficar. Este sería nuestro punto en asterisco. Y va hasta nuestra pelotita. Y la corremos un i para allá. Y va a seguir viaje hacia otro lado, ¿no? Entonces, esto sucede cuando el lambda u es mayor que 0. Se va a ir exponencialmente a otro lado. O sea, esto vale cuando i es pequeño, porque cuando i es muy grande, empezamos a estar, o podemos estar en el dominio de otro atractor. Esto puede ser así, ¿no? Mientras nuestro i es pequeño, esto va a ir aumentando. O sea, la distancia del atractor va a ir aumentando, pero ya va a llegar un momento que se puede crear constante, de vuelta porque llegó a otro atractor. Bueno, ahí ese es el punto en cuando esto ya no vale más. Por eso esto vale para un entorno alrededor del atractor. Bueno, ¿qué más me falta decir sobre esto? Creo que nada más. Nada más por ahora. Bien, entonces, si ustedes se acuerdan del caso anterior, en este caso tenemos exactamente los tres mismos eventos. Que no pasa nada, que haya un nacimiento, que haya una muerte. Y para tener en cuenta todo eso, lo que habíamos hecho era separar natalidad y mortalidad.
Pero esto ya lo tenemos hecho de antes, ¿no? Hace un rato ya lo hice. Acá está mal. ¿No? Esto es así. NR es el primer término. N cuadrado R sobre K. O sea que nuestra tasa de mortalidad es esta y la tasa de natalidad es esta. O sea que tenemos prácticamente definida la forma de simulación. Con esto lo podemos usar este modelo de crecimiento y muerte estocástico que hemos hecho antes. Acá vamos a cambiar el nombre. Modelo de logístico. Estocástico. Shift Enter. Genial. Entonces acá le vamos a cambiar el nombre a la función. Logístico estocástico. El asunto es que, bueno, también le podemos cambiar el nombre de los parámetros acá. R. Acá no nos interesa mucho porque ya en realidad nunca los vemos los nombres de los parámetros si no tenemos ganas. Y acá lo único que tenemos que cambiar es la tasa de crecimiento, que es R por N, y la tasa de mortalidad, que es R por N al cuadrado sobre K. Y ya está. Todo lo demás es igual que antes. O sea que hacemos Shift Enter. Acá tenemos definida nuestra función. Vamos a cambiar estos parámetros porque este es R. ¿Cómo lo pusimos? R, primero R y después K. Podemos poner R2, K, sin. Genial. Y acá, en vez de sin crecimiento muerte, tenemos que poner sin logístico. Y como era en 0, vamos a ponerle, en vez de 100, vamos a ponerle 10. Ahí calculamos y nos da exactamente lo que se suponía que teníamos que dar, que nos tenía que dar. Oscilaciones alrededor del punto de equilibrio. ¿Qué pasa si le ponemos 0? No, esto nos debería dar 0 y efectivamente da 0. O si le ponemos un valor muy chiquitito, cercano a 0, también. En realidad el valor mínimo que podríamos poner acá es 1. Y con 1 también va hacia el atractor. Otra cosa que podemos hacer es lo mismo que antes, logístico acá. Con esto vamos a crear una serie de simulaciones. Muy bien. Acá volvemos a ver que el que es 0 directamente no se grafica porque es todo igual a 0. Pero los demás se ven oscilaciones diferentes, descoordinadas, alrededor del punto de equilibrio. ¿Qué más nos queda? Por ejemplo, en caso estocástico, uno podría pensar, en este caso tenemos una tasa de crecimiento muy alta, pero si tenemos una tasa de crecimiento más baja, ¿no? La aproximación hacia el K tarda mucho más. Acá lo vemos también más claro. Las oscilaciones pueden ser más amplias, ¿no? La frecuencia de las oscilaciones es menor de las oscilaciones grandes. Acá hay varios niveles de oscilaciones. Y si en vez de 0 le ponemos un valor pequeño, a ver, vamos a ver 0.
Bueno, esto termina oscilando y eventualmente podría extinguirse si está en la parte de abajo de la curva. Bueno, esto es creo que todo por el modelo logístico. Así que nos vemos en la próxima. Y no es ejercicio. Bueno, no importa, vacaciones.